espacios donde queremos acompañarlos en su ejercicio diario de acompañar a los colaboradores de cada una de las empresas que ustedes representan. Hoy entonces nos acompaña Diana Botero y José Camilo. La idea es que conversemos alrededor más o menos de 1 hora y media y por supuesto donde ustedes también van a poder interactuar, hacer sus preguntas por el chat o si lo ven necesario también, ¿por qué no encender el micrófono? Para nosotros entonces es un placer como caja de compensación iniciar este conversatorio de valor. Diana, buenos días. Buenos días, Stephanie. Bueno, muy bien. Entonces, buenos días para todos. Lo primero, agradecerles por aceptar esta invitación a este espacio de conversaciones de valor. Este es un espacio muy bonito porque surge de Circular y de Confenalco en el marco de esta alianza estratégica en la que compartimos como Circular y Confenalco un propósito en común, que es el de poder acompañar a los líderes, a los equipos, a las organizaciones y a las familias hacia una co-creación de un nuevo mundo. ¿Y cómo es ese nuevo mundo? Un mundo circular, consciente y colaborativo. Entonces, este ya es nuestro tercer encuentro de Circular y Confenalco. Digamos que en el primero hemos venido recorriendo diferentes temas. En el primero hablamos sobre el poder del propósito superior en las organizaciones. Luego, en nuestro segundo encuentro, hablamos sobre empresas conscientes, toda esta ola que viene desde ya hace algún tiempo, hablando de empresas conscientes, de liderazgos conscientes. Y hoy tenemos un tema muy bonito que nos convoca y es el sentido humano en las empresas digitales. ¿Qué está pasando? Porque hablamos de cuarta revolución industrial, pero cuando hablamos de esa cuarta revolución, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de tantos términos, de tantas tendencias que nos están acompañando, realmente de qué estamos hablando, qué impacto está teniendo eso en las organizaciones, en nuestro equipo de colaboradores. Entonces, para eso, hoy tenemos un invitado muy especial que se llama José Camilo Dakash. José Camilo, les voy a contar un poco de él. Él es un ingeniero electrónico con una especialización en diseño electrónico en la Universidad de Boston Polytechnic Institute en Estados Unidos. Tiene también una maestría en administración con énfasis en mercadeo y sistemas de información del Georgia Tech, también en Atlanta, Estados Unidos. Su vida laboral, él ha sido gerente técnico y gerente general de Sistémica S.A., una casa de software. Es ingeniero de soporte, fue ingeniero de soporte, representante de comercialización y gerente de canales en IBM de Colombia. Fue gerente de proyectos especiales en Textiles El Cedro, gerente general en People Online S.A. Y desde 1991 viene haciendo una labor muy bonita. Él es socio fundador y gerente consultor de Delta Asesores. Delta Asesores es una firma de consultoría que lo que hace es acompañar a las organizaciones en procesos de planeación estratégica corporativa, planeación estratégica de tecnología e información y en todo el tema de transformación digital, que es un tema que está pues en este momento como tan en el foco de nuestras organizaciones. Dentro de eso, José Camilo ha dirigido talleres para aplicación de la metodología y ha atendido clientes en Latinoamérica, ha tenido clientes en México, en Costa Rica, en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia y Paraguay. O sea, la lista es larga y digamos que la cantidad de experiencia que tiene José Camilo, más pues todos los conocimientos adquiridos, van a permitir que este espacio sea un espacio muy enriquecedor. Eso también le ha permitido a él desarrollar más de un centenar de proyectos de planeación estratégica e implementación de tecnología de información en empresas e instituciones de todo tipo. Y durante su vida laboral, él ha desarrollado la metodología de planeación estratégica de tecnología de información y la ha ido aplicando tanto en proyectos de consultoría como en cátedras a nivel de especializaciones en maestrías en universidades pues, muy prestigiosas en Colombia. Entonces, también está desde el lado de la academia, que eso también le da un valor muy, muy importante a este conversatorio. Y ha formado, dentro de toda esa experiencia, ha formado más de 1000 alumnos en la aplicación de esa metodología. Adicionalmente, José Camilo también es el autor y el editor del Reporte Delta. El Reporte Delta es un boletín electrónico que fue fundado en 1997 y el propósito de ese reporte es difundir conocimiento precisamente sobre la aplicación estratégica de tecnología de información
para poder generar valor a las organizaciones. Este reporte Delta cuenta a la fecha con más de 60.000 suscriptores. Entonces, contándoles un poco quién es José Camilo, y la idea pues es que aprovechemos este espacio de 1 hora y media para aprender muchísimo, como les decía ahora, de su conocimiento y de su experiencia. Entonces, bienvenidos pues a este espacio. La idea es, vamos a ir conversando con José Camilo, y la invitación es a que nos hagan sus preguntas a través del chat. La idea es que al finalizar el espacio pues iremos dando respuesta a cada una de esas preguntas que ustedes tienen, si no fueron pues como desarrolladas en el proceso del conversatorio. También les quiero contar que les tenemos una noticia muy buena, y es que José Camilo es autor de un libro, y la idea es que hoy José Camilo quiere compartir con ustedes ese libro. Entonces vamos a rifar tres de esos libros virtuales. La idea es que quienes participen haciendo preguntas a través del chat al final del conversatorio, vamos a hacer la rifa de esos 3 libros virtuales para que podamos profundizar mucho más en este tema. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo creo que podemos dar inicio. Bueno, yo no me presenté, yo soy Diana Botero. Mi rol en este espacio es acompañar a José Camilo a partir de preguntas en este conversatorio que vamos a tener el día de hoy. Yo hago parte del equipo de Circular y soy consultora del equipo Circular. Entonces, bueno, yo creo que no necesitamos más presentaciones. Entonces, bueno, bienvenidos a este espacio. José Camilo, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Estamos súper felices de tenerte aquí. Entonces, adelante, si quieres, para que saludes. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a Confenalco Antioquia, que nos invitó a este espacio también a compartir con ustedes un rato. Me asustó toda esa presentación que usted hizo, Diana. Mejor dicho, me hizo un recorrido de 30 años de mi vida ahí muy rápido por encima, como cuando uno está para morirse, que ve pasar la vida por delante. Pero entonces, bienvenidos a todos, y confiamos en aportarles desde nuestra óptica cómo hemos ido manejando estos temas durante tantos años de experiencia. Muchas gracias. Bueno, qué rico, José Camilo. No, yo iba leyendo tu hoja de vida y antes me iba como emocionando, y yo, bueno, qué rico, esta conversación va a ser muy rica, pero la idea es que sea un espacio donde conozcamos muchísimas cosas, pero un espacio pues muy flexible y muy abierto a la conversación. De eso se trata, que nos sintamos como en familia con Fenalco y Circular. Muy bien. Bueno, entonces, José, yo quisiera que empezáramos conversando, porque digamos que dentro del tema hablábamos de planeación. Y digamos que en las organizaciones usualmente generábamos unas estrategias, una planeación estratégica que la trazábamos a 1 año. En otras organizaciones hablábamos de 3 años, e incluso en otras hablábamos de 5 años para generar esa planeación estratégica. Pero digamos que en el entorno en el que nos estamos moviendo, el famoso entorno VUCA, que lo que ha hecho es que cada día la velocidad del cambio siempre ha existido, pero la velocidad de ese cambio cada vez es mayor, lo que nos genera pues unos niveles importantes de incertidumbre en el día a día de las organizaciones. Entonces, lo primero que quisiera como que conversáramos es, bueno, realmente qué está pasando con la planeación en las organizaciones, teniendo en cuenta este entorno VUCA. ¿Si podemos hacer planeaciones a tan largo plazo o esto está completamente revaluado? ¿Cómo lo ves tú desde tu conocimiento y tu experiencia? Sí, efectivamente el entorno VUCA pues creo que no es nuevo, solo que ahora por efectos de la pandemia, como había tanta gente en su casa sin nada que hacer, empezó a inventarse un montón de siglas y letreros para tratar de explicar lo que pasaba. Y claro, siempre hemos tenido volatilidad y hemos tenido incertidumbre y hemos tenido complejidad y hemos tenido ambigüedad. Eso no es nuevo. Lo que sí creo que es nuevo es el nivel de estos 4 factores. Entonces hoy es mucho más complejo, mucho más volátil, mucho más ambiguo, lo que dificulta un poquito la parte prospectiva de la planeación. Pero para nosotros el tema de la planeación es indispensable y lo asimilamos un poco al que escoge un barco, se monta en el barco, y si no tiene definido para dónde va, pues cualquier viento le sirve. Entonces, la planeación sigue siendo indispensable. Esto no es un tema nuevo, es un tema de hace muchos años, pero sigue siendo indispensable. Lo que sí creo que es necesario es poder separar las 3 etapas de la planeación, y son etapas que van en cascada, o sea, una va después de la otra. Una primera etapa que es la planeación estratégica, en donde el oficio de ese proceso es definir el norte, o sea, a dónde quiero llegar.
y cómo lo voy a medir, que al final del día en términos de planeación esto se llama definir los objetivos y los indicadores para estos objetivos o los KPIs, que son las otras siglas de moda, y cómo voy a llegar allá. Normalmente los planes estratégicos se nos quedan en el qué quiero, pero no ponen el cómo voy a llegar. El cómo voy a llegar son las estrategias. La segunda planeación es la táctica y es cómo le asigno los recursos a cada una de esas estrategias, que al final del día cada estrategia debe ser uno o varios proyectos, y cómo le asigno los recursos de gente, tiempo, dinero, etcétera, para poderlos ejecutar. Y la última planeación es la operativa, que es lo que conocemos como el presupuesto y la ejecución. En esas tres yo tengo diferentes horizontes. La primera la hago de 3 a 5 años, la táctica la hago de 1 a 2 años y la operativa, porque así nos han enseñado los contadores, la hacemos de 1 año. ¿Qué es lo que pasa hoy? Lo que sí ha cambiado es la velocidad de refresco del plan, la velocidad de evaluación del plan y su avance. Entonces hoy tenemos, antes teníamos evaluaciones cada 4 años, se iban a Paipa, se encerraban todos los plumas blancas de la empresa y planeaban y hablaban y botaban corriente. Hoy nos toca estarlo revisando cada año, cada 6 meses, e inclusive tenemos clientes donde la revisión la hacemos mensual. ¿Qué cambia en esto? Cambia el tiempo en el cual espero lograr un objetivo o el desplazamiento de un proyecto por otro por los cambios en el entorno. Pero al final del día las empresas tienen que hacer sus planes para poderlos garantizar que saben para dónde van. Tiene que tener, sí, así es. O sea, la planeación no ha desaparecido, que eso también es importante que quede claro. Lo que cambia es la forma como se hace cómo se está haciendo esa planeación. Y lo que dices es la incertidumbre, es la velocidad definitivamente a la que vamos, la que hace que cada vez se sienta mucho más ese famoso entorno VUCA. Y quiero traer que ahorita decías, bueno, hay una serie de siglas y de palabras y de cosas que están pasando en el entorno organizacional y que a veces como organizaciones no sabemos cómo, bueno, y qué tengo que hacer y de qué me tengo que pegar. Y desde ahí quiero entrar a que conversemos un poquito sobre el tema de transformación digital y entender un poquito, bueno, cuando nosotros hablamos de transformación digital, que ya incluso toca todas las organizaciones y toca todas las áreas de las organizaciones, ya no es un tema que uno diga la transformación digital va solamente para el área comercial o para el core de la organización, sino que toca todas las áreas, incluidas las áreas incluso de gestión humana, ya tenemos que hablar de transformación digital. Entonces aquí quisiera también, José, si nos cuentas un poquito, realmente cuando nosotros estamos hablando de transformación digital, ¿de qué estamos hablando en las organizaciones? ¿En qué momento una organización, digamos, que está preparada para empezar a dar esas conversaciones sobre meterse en transformación digital o no? O sea, ¿qué hay alrededor de toda esa palabra que digamos que nos está haciendo en este momento, llamémoslo de alguna manera, ruido, pero cuál es la realidad de la transformación digital en las organizaciones y qué es? Efectivamente, en este tema de la transformación digital, todo poder garantizar, les pedimos a todo el mundo que apaguen sus micrófonos, por favor, porque nos están interrumpiendo la conversación. Angie, si nos colaboras cerrando micrófonos, por favor. Entonces, claro, la definición de transformación digital es precisamente ese esquema de garantizar que yo pueda aplicar tecnología dentro de las empresas para lograr unos objetivos particulares. ¿Qué nos ha pasado con el tema de la transformación digital? Que la pandemia nos abocó a volcarnos hacia la tecnología, la que teníamos y la que no teníamos, y nos dimos cuenta que la tecnología no era tan mala ni tan perversa como pensábamos que era, ni tenía que tener tantas trabas como se le ponían desde el lado de ingeniería, que, uy, cuidado con la seguridad, cuidado con el phishing que nos van a robar. Todas esas cosas que son válidas, porque es que son válidas, nos tocó bajarle el nivel de riesgo de tal manera que pudiéramos utilizar la tecnología, implementarla y sobresalir y sobreaguar el tema de la pandemia. ¿Cómo definimos nosotros la transformación? Nosotros la separamos en 2 bloques. Un bloque es la aplicación de la tecnología a las cosas que ya venimos haciendo. O sea, ponerle más tecnología al producto, mejorar nuestros procesos dentro del entorno del negocio con mejor tecnología. Y uno de estos procesos es nuestra relación con el cliente, que lo llamamos la experiencia del cliente. Entonces hay 3 bloques donde impactamos con tecnología.
Y en eso lo llamamos nosotros optimización. ¿Por qué? Porque no estamos transformando nada desde la óptica de transformación digital como la vemos nosotros. Para nosotros transformación digital es cambiar el modelo de negocio, cambiar la forma como yo genero mis ingresos. Para citarles un ejemplo, Xerox lo hizo hace como 20 años, dejó de vender fotocopiadoras y lo que hacía era que nos alquilaba la fotocopiadora y el valor de alquiler de la fotocopiadora era el número de fotocopias que yo sacaba. Ese es un cambio de modelo de negocio, de vender un aparato a venderme un servicio y cobrármelo por uso. Otro ejemplo que se utiliza mucho hoy es que las empresas de seguros, en vez de cobrarme a mí un seguro anual por tener mi carro parqueado en el garaje, me cobre un seguro por los minutos u horas que tenga yo el carro andando en la calle. Entonces, eso es un cambio en el modelo de negocio. Para nosotros, eso es la verdadera transformación digital. Desafortunadamente, las empresas que existen hoy, pensar en que van a cambiar su modelo de negocio de la noche a la mañana es muy utópico en el sentido de que para yo poder ofrecer, por ejemplo, un servicio de cobro de seguros por horas de uso, necesito atrás en la trastienda un entronque tecnológico de personas y de procesos que me garanticen que yo puedo trabajar de esa manera. Entonces, por eso es indispensable pasar primero por la optimización. Las empresas que surgen nuevas, que quieren inventarse y ser el nuevo Uber o el nuevo Facebook o el nuevo Airbnb, pues esas empresas les venden un sueño donde antes en los 2000 cuando empezó Internet decíamos, yo me hago rico porque 1 millón de personas me pagan $1 y tengo $1 millón en una semana, y nos dimos cuenta que toda esa teoría pues era solo teoría. En la práctica, llegar a un nuevo modelo de negocio requiere unas etapas que están establecidas de 3 años de estabilización y de 5 años de crecimiento. Entonces, si la empresa está pensando de que su solución al problema de la pandemia va a ser la transformación tecnológica, por ahí no es. ¿Sí? Por ahí no va a ser, porque la transformación digital no es esa solución mágica, requiere un esfuerzo muy grande. Bueno, y tocabas un tema que también es muy importante y que creo que viene asociado a todo el tema de la pandemia, y es claro, a partir de la pandemia las organizaciones nos empezamos a dar cuenta de que había nuevas realidades, ¿cierto? Que posiblemente iba a haber una nueva realidad. Y también esa pandemia nos permitió empezar a desarrollar una serie de competencias, incluso una serie de capacidades que como organización posiblemente no teníamos, incluso nos llevó a pensar lo impensable, ¿cierto? Dentro de lo que eran las estructuras de las organizaciones. Y digamos que aquí la gran pregunta, José, es ¿en qué momento una compañía definitivamente toma la decisión de cambiar su modelo de negocio? O sea, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuándo has visto que una compañía dice, es el momento de revisar mi modelo de negocio, y obviamente con todos esos elementos que ya implica cambiar ese modelo de negocio? ¿Cuál es como el indicador que nos dice que debemos como reenrutarnos, por decirlo de alguna forma? Ok. En la planeación estratégica utilizamos una cosa que se llama la matriz de Ansoff, me perdonan el nombre, pero por si lo quieren buscar, lo pueden buscar. Y hay otra matriz desde el Grupo Consultor de Boston que define mis productos dentro de mi portafolio como vacas lecheras o como innovadores, etcétera. Cuando mi portafolio de productos se está quedando obsoleto por avances tecnológicos, tengo que empezar a verificar cómo genero innovación a través de nuevos productos y servicios. Y es probable que la variable de cobro de mi producto o mi servicio termine siendo más bien una mensualidad, una suscripción, un tipo de servicio distinto al que estoy acostumbrado hoy a vender un simple producto. Entonces, esta transformación digital me permite a mí crear como otra empresa dentro de mi misma empresa, y ahí viene todo otro problema de cómo la integro y cómo la estructuro, pero eso es un tema para de pronto otra pregunta. ¿Y cómo empiezo a trabajar en el tema de transformación digital? En México tuvimos una experiencia bien interesante con un cliente cuya función es imprimir extractos bancarios y distribuir tarjetas físicas de tarjetas de crédito. Ustedes se imaginarán que hoy, a punta de pandemia, pues nadie usa una tarjeta de crédito física ni nadie recibe un extracto bancario en papel. Esto lo hicimos con ellos hace 2 años y precisamente la transformación era cómo vendemos nosotros productos basados en información, en esa información donde ellos procesaban casi el 70% de las tarjetas de crédito de México. Obviamente información agregada teniendo en cuenta todos los parámetros éticos para no divulgar información privada, pero sí podíamos decirle a cada almacén,
cuál es el horario de las compras, cuál es la compra valor de cada uno de los compras que le hacen, cuál es el ticket promedio, cuál es el ticket de recambio, cuál es el ticket de reposición, cuál es la venta agregada. Una cantidad de información que las tiendas no sabían, y convertimos una empresa que imprimía extractos y repartía tarjetas de crédito a una empresa que ofrecía información de valor para los almacenes para generar mayor negocio. Entonces, eso es una transformación del modelo. Pero también hemos visto empresas que son muy cómodas, por llamarlo de alguna manera, en su status quo. Entonces, si a mí mi negocio me está generando, mis productos y servicios me generan el ingreso que tengo presupuestado, pues ¿por qué me voy a mover al otro lado? Hay una frase que dice que si no está roto, pues no lo toque, ¿cierto? Déjelo tranquilo. Yo soy más partidario de que si no está roto, rómpalo. O sea, busquen una alternativa, porque si no va a aparecer una planadora o la competencia y se lo va a llevar por delante. El momento va a depender del estado de cada una de las empresas, pero también va a depender de la capacidad de su recurso humano al interior del negocio para poder liderar un proceso de estos, porque somos muy conscientes que el 80% es gente, habilidades humanas, apenas el 20% es tecnología. Entonces, desde el lado de tecnología podemos poner toda la parafernalia que quieran, toda está disponible, mucha es gratis, mucha muy barata, pero si el recurso humano, que al final del día siguen siendo los que tienen que administrar todo esto, no está formado y no tiene las competencias y las habilidades humanas suficientes para trabajar con esto, pues el ejercicio va a ser inocuo. Bueno, ahí me das entrada a una pregunta que es muy importante siempre que en las compañías se inician estos procesos, y cuando hablamos vamos a revisar el modelo de negocio o vamos a empezar a meternos en este mundo de la transformación digital, y bueno, y empezamos a hablar pues de una serie de temas de inteligencia artificial, de blockchain, bueno, digamos que herramientas tecnológicas. Y siempre la gran pregunta, y ahorita tú hablabas del tema de optimización, que digamos que siempre está presente en las compañías, lo que es optimización y rentabilidad siempre está ahí. Pero digamos que aquí la pregunta, José Camilo, es, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con las personas? ¿Cuál es el rol de cada uno de los miembros de la organización? Y quisiera que primero hiciéramos como un énfasis en qué pasa con los líderes de las organizaciones. ¿Cuál es el rol de ellos frente a todos estos procesos? ¿Cómo sigue siendo su relevancia dentro de los procesos? Y quiero profundizar un poquito más en la pregunta, es más, ¿qué competencias requieren para poder desempeñar ese rol en estos momentos que vivimos? Digamos que aquí voy a retrotraerme un poquito antes y tener en cuenta primero, como pasa casi en todas las situaciones, cuando ven la palabra tecnología por allí, el problema se lo tiran al jefe de sistemas o al gerente de tecnología o al CIO, o como el cargo que le tengan puesto, y es otra bombillita más, otra bolita más en ese árbol de Navidad que le van colgando al de sistemas. Si nosotros somos honestos, tuve un cliente en Houston que me dijo que la definición del cargo de la gerente de sistemas era que ella era responsable por cualquier cosa que se conectara. Entonces ustedes se darán cuenta que ella era responsable por la fotocopiadora, por la máquina de café, porque ahora todo tiene un display digital, entonces era responsable de un montón de cosas. Hoy en día los jefes de sistemas son responsables de los sistemas de vigilancia. ¿Por qué? Porque tienen un computador donde graban las imágenes. Entonces, nos hemos ido dejando meter o hemos ido siendo muy flexibles en dejar que estos proyectos se salgan de su nicho natural. Quien debe utilizar la tecnología es el dueño del proceso, que al final del día es el responsable por producir los resultados que se esperan de la aplicación de esa tecnología. Entonces, si yo voy a montar, por ejemplo, un sistema de CRM para manejar mejor mi relación con los clientes, para tener una cercanía mejor, pues eso lo tiene que hacer el departamento de mercadeo o el comercial. Eso no es del área de sistemas. Yo no me imagino un ingeniero de sistemas tirándole el teléfono a un cliente desesperado por las preguntas. Para eso necesito una habilidad de una persona que privilegia la escucha, que sabe atender al cliente, que lo sabe llevar de un lado. Yo me acuerdo que un día tuve un accidente en el carro y llamé a Sura, y la persona del otro lado de Sura estaba tan calmada que yo me asusté. Yo dije, yo necesito que usted se asuste igual que yo para que me atienda rápido. Claro, el oficio de esa persona era calmarme a mí. Y luego entendí, pero en ese momento me impactó mucho. Entonces, hay unas habilidades y competencias para cada cargo que pudiéramos llamar habilidades duras, que son las que se deben exigir para la función del cargo. Pero hay un montón de habilidades humanas que se tienen que o exigir desde el proceso de la contratación o crear un proceso de desarrollo que permita, por ejemplo, tener una comunicación efectiva, una escucha atenta, que haya una capacidad adaptativa,
generar confianza en los grupos de trabajo, porque es que hoy no se trabaja por hora nalga, sino por objetivos. Entonces, ¿cómo garantizamos que yo confíe en mis subalternos que van a hacer su trabajo sin tener que estar yo con un látigo detrás empujándolos? ¿Cómo coordinamos acciones? ¿Cómo generamos acuerdos? ¿Cómo creamos un compromiso y una disciplina en las personas para trabajar? Yo me acuerdo que al principio de la pandemia la gente se asustó tanto de que la gente en la casa no iba a trabajar. Yo llevo trabajando así 30 años, entonces a mí me tocó generar la disciplina de a las 7 de la mañana me levanto, me tomo un café, me baño, me visto y a las 8 estoy sentado en el escritorio trabajando. Nadie me está vigilando, nadie me está exigiendo nada, nadie me está obligando a hacerlo así, pero es la única forma en que rinde. Me tocó inclusive convencer a mis hijos de que el hecho de que me vieran sentado en la casa no significa que estoy desocupado. Entonces creé horarios para atender sus necesidades, porque por esa época yo era papá soltero, entonces era papá y mamá y me tocaba atender las necesidades de ellos y ellos me veían en la casa, entonces pues está desocupado. Hoy todo el mundo ha vivido esa experiencia, hoy todo el mundo tiene el niño trepándose por el hombro mientras está en una conferencia. Inclusive vimos a una senadora que el hijo le gritó, y mamá, te odio en plena conferencia. Entonces, tenemos una mayor flexibilidad en el uso de estas herramientas, pero para lograr que se logren los objetivos hay que tener una serie de habilidades humanas desde el punto de vista de gestión del recurso para crearle esa confianza, para generar unos objetivos que tristemente nuestros líderes no conocen cómo gestionar por objetivos. Entonces tenemos que formarlos en esa parte también, que es algo que nos falta. Ahí traes un elemento cuando hablas de las competencias y digamos que es algo que desde las organizaciones hay una necesidad importante y lo hemos detectado también desde la consultoría y es desarrollar esa serie de competencias para que los líderes puedan acompañar esos equipos en estos procesos de cambio. Y mencionabas una que es esa capacidad adaptativa, es esa capacidad que tienen los líderes de adaptarse al cambio, a la velocidad que viene el cambio, aprendiendo a aceptar que el cambio es algo que nos acompaña de forma permanente, siempre ha existido, solo que a veces tal vez no teníamos tanta conciencia de ese proceso de cambio, pero que ahí está y que se vuelve una habilidad, digamos que acompañadas a otras, como es la valentía gerencial y otras asociadas al liderazgo que son fundamentales en el rol del líder, para poder acompañar en estos procesos el equipo cuando hablamos de un cambio en el modelo de negocio o hablamos de empezar a implementar una serie de tecnologías y sobre todo también, José, como que baje ese temor al interior de las organizaciones cuando se empiezan a hablar de estos cambios y la gente empieza a pensar que porque se traiga tecnología, definitivamente ya se van a necesitar menos personas. Entonces creo que ahí también viene un elemento que es muy bonito como para complementar con lo que decías y es que finalmente, también el rol de las personas dentro de las organizaciones, y me corrige si no estoy en lo correcto, empieza a cambiar y ya pasamos de realmente la tecnología, digamos, estos procesos de optimización, lo que nos acompañan es en muchas tareas que son, digamos, que repetitivas, que no se necesita, digamos, llamémoslo como de ese criterio, que realmente la máquina no lo tiene y realmente es empezar a migrar como los roles. O sea, uno pensaría que el rol de cada uno dentro de la organización con estas herramientas nuevas empieza a cambiar. ¿Cómo lo ves tú? Más que no necesitarse es, empieza a haber un nivel de exigencia, digamos, mayor de competencias de cada una de esas personas que desempeñaban esos roles para que hagan temas ya como que impliquen más criterio, mayor conocimiento. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes tú en las organizaciones que acompañas? Digamos que hay como dos tipos de funciones. No nos podemos olvidar que así nosotros tengamos una tienda virtual y estemos haciendo comercio electrónico, al otro lado de la pantalla todavía hoy hay una persona. Eventualmente habrá un robot, pero hoy hay personas. Entonces, mientras aparece el robot, que todavía falta rato para eso, mientras aparece el robot, nos toca seguir trabajando con el concepto de tratar con personas. Tú eres mucho más experta en esto que yo. Cada persona es un mundo aparte. Uno compara, yo tengo dos hermanos criados por los mismos papás, la misma mamá, la misma casa, el mismo colegio y somos tres personas distintas. Entonces, imagínense en una empresa donde cada uno habita un nicho distinto, donde ha tenido un esquema cultural distinto, donde vienen elementos distintos, poner todos esos factores en conjunto apuntando hacia el mismo objetivo, necesita unas habilidades de liderazgo muy distintas a las que teníamos antes. Antes
líderes teníamos un liderazgo que llamo yo como por temor o por miedo, muy parecido a lo que la Iglesia Católica hizo en sus principios de amenazar con el pecado, entonces todo el mundo le hacía caso al cura. Entonces aquí el jefe amenaza con que me eche, yo más bien hago lo que él me diga a la hora que él me diga. Hoy en día es el jefe, cómo logro resaltar las competencias excelentes que tiene cada uno para utilizarlas como fichas de ajedrez en la composición de un equipo de trabajo multidisciplinario. Hoy se trabaja mucho en el tema que le han llamado así, me van a disculpar la traducción del nombre, pero todavía no está en español, negocios componibles, composable businesses. ¿Cómo hago para jugar dentro de mi empresa como si yo tuviera unas fichas de ajedrez o unas fichas de un rompecabezas y para que para cada cliente que yo le quiera entregar un producto y servicio simplemente armo los pedacitos como fichas de Lego y le entrego ese producto específico al cliente? Curiosamente, desde la tecnología ya tenemos los elementos. Yo puedo tener la mínima expresión de tecnología, que es un bit, y armarlo como quiera para entregarlo. Desde el área personas, ahí tenemos una dificultad porque cada persona tiene primero unos saberes, algunos me sirven y otros no, otros son vicios que necesito borrarle, otros saberes los tengo que potenciar, pero tengo que poder saber y tener la habilidad para poner esa ficha en el momento propicio y en el momento adecuado, en el puesto adecuado. Yo trabajé en tecnología dura cuando tenía un afro gigante y ya me ha tocado en la medida que se me ha ido cayendo el pelo irme metiendo con las habilidades humanas también. Esto dejó de ser máquinas, tenemos un grupo de gente que trabaja aquí. En ese proceso hemos hecho análisis, por ejemplo, de aplicar herramientas de evaluación como el DISC para evaluar el personal del área de tecnología y determinar cuáles son los perfiles que necesito yo en un área de soporte y cuáles son los perfiles que necesito yo en un área de desarrollo. Eso se extiende en el resto de la compañía y ese tipo de herramientas permiten poner la persona en el lugar propicio. ¿Qué nos toca hacer? Lidiar con esa gestión del cambio. Preguntarle a la persona si quiere, si está dentro de sus objetivos. Si estuviéramos hablando hace 15 años diríamos, pues si no le gusta que se vaya. Y hoy no es tan fácil. Hoy necesito tener un potencial de esa persona en la cual hemos invertido no sé cuánto dinero, seguro ustedes tienen las cifras, pero por ahí vi que el gasto del despido de una persona es del 50% de pérdida que tengo como compañía. ¿Cómo la voy amoldando para que se meta en este nuevo rol, en este nuevo proceso? ¿Cómo la formo tanto cognitivamente como en habilidades humanas para que lo pueda desempeñar? Mencionabas la inteligencia artificial. Yo para poder entender el tema de inteligencia artificial, a pesar de que me fascinan las matemáticas y pagué parte de mi carrera enseñando cálculo en la universidad, me tocó meterme a ver un curso en Stanford de 52 modelos matemáticos. Casi tiro la toalla. Se necesitan hoy doctores en matemáticas para entender detrás de lo que pasa en la inteligencia artificial. Y si le queremos tener eso a la persona de mercadeo, que jocosamente dicen que el que estudió mercadeo es porque no le gustan los números, entonces va a ser muy difícil que entienda el modelo por qué está arrojando esa perspectiva o esos clientes potenciales o por qué le está evaluando. Nos toca ayudarle a cada persona a que eleve su nivel de competencia para poder utilizar las herramientas nuevas. Y qué tan, digamos que cuando hablamos de elevar como ese nivel de competencias, las organizaciones obviamente tienen un reto gigante, por lo que tú traes como dos elementos que son muy importantes. El primero es, se requieren unas competencias diferentes, definitivamente, o sea, las competencias del líder, las que necesitábamos hace 5 años son diferentes a las que necesitamos hoy. Es más, las competencias del líder antes de la pandemia a hoy son diferentes, porque hay un cambio importante en todo lo que ha venido pasando, producto de la pandemia y producto obviamente de la velocidad a la que está el cambio en las organizaciones. Entonces, digamos que eso ha generado un nuevo reto también para las áreas de gestión humana, y sé que aquí hay muchas personas que son del área de gestión humana y que parte de su gran desafío es, bueno, cómo atraer ese talento que me permita que al entrar a la organización efectivamente logre adaptarse a esa cultura de la organización, logre entender ese proceso de transformación en el que están las organizaciones. Entonces, es desde la atracción del talento hasta lograr mantener ese talento, porque lo que tú decías es cierto, el costo que tiene para una organización el atraer una persona, contratarla, formarla, y después prescindir de los servicios de esa persona es altísimo. Eso cuando se empieza a cuantificar, digamos que eso genera una serie como de alertas en ese indicador en las compañías. Pero definitivamente la invitación a las áreas de talento humano, creo yo, y en general a los líderes de las organizaciones es
a empezar a revisar cómo está su talento, cómo están conformados esos equipos de trabajo, y José lo mencionaba, finalmente hay unos perfiles muy especiales para cada uno de esos cargos de acuerdo a todos estos procesos en los que vaya a empezar la organización, los que vaya a iniciar o en los que ya esté, y se viene, digamos que un reto grande, y es ese plan de desarrollo para esos equipos de trabajo, para poderlos acompañar en este proceso de cambio, para poder empezar a entender cómo van asumiendo estos nuevos roles dentro de la organización, y ese es como el gran reto. Digamos que otra pregunta que quisiera hacerte, José, es finalmente cuando llegó la pandemia, pues todos empezamos como a meterle como un poquito el acelerador a todos estos procesos de transformación digital, pero todo fue muy enfocado desde el tema comercial. O sea, habían empresas, por ejemplo, que no tenían venta a través de ninguna plataforma, sino que todo era presencial en sus puntos de venta, un manejo como normal. Y bueno, y fueron empezando a salir con plataformas, pues a montar todo el modelo e-commerce y demás. Pero ¿qué pasa con todo este tema al interior de la organización? ¿Cómo un área de gestión humana, por ejemplo, puede aprovechar todas estas nuevas tecnologías? ¿Cómo aprovecha la inteligencia artificial? O sea, todo el tema de analítica, poder moler todas esas bases de datos y toda esa información que se tienen de los clientes. ¿Cómo puede utilizar el blockchain? ¿Cómo puede utilizar el chatbox, todas estas herramientas que hay, si lo lleváramos al interior de la organización, pensando en el equipo de trabajo, en los colaboradores que hay ahí en todo este mundo para estas áreas? Digamos que el primer punto, Diana, es tener en cuenta que la tecnología no es una panacea ni es la solución, es simplemente una herramienta que me permite a mí lograr un objetivo. Si estuviéramos hablando hace 20 o 30 años, cuando la tecnología era irrelevante y realmente a nadie le importaba si el balance salía 8 meses después porque el gerente tenía en la cabeza ya cuánto había ganado, eso es otra época. Hoy estamos tomando decisiones con base en información que necesitamos en tiempo real. Entonces, el primer paso es identificar dentro de cada producto, que eso lo hace el área de mercadeo, dentro de cada proceso, que lo hace el líder del proceso y el dueño del proceso con su equipo de trabajo, y dentro del manejo de la experiencia de mi cliente, que lo hace el área comercial, qué tipos de tecnologías pudiera yo implementar que me soporten mis objetivos, porque no es poner la tecnología porque sí, ese factor wow de la tecnología nos pasa como los que ponían los primeros portales en internet, que uno entra hoy todavía en algunas empresas y dice por allá abajo fecha de actualización 2004, y uno dice, pero esta gente, ¿qué le pasa? Por lo menos vaya y pongan otro año distinto allá abajo, ¿cierto? No importa que no cambien lo de adentro, pero póngale 2021 para que parezca por lo menos nuevo. Entonces, es la filosofía de la utilización de la tecnología. Y volvemos un poquito a lo que conversábamos antes. Si le dejamos la responsabilidad al señor o señora de sistemas, que su oficio no es pensar comercialmente, por lo menos no por ahora, y su oficio no es pensar en este tipo de impacto afuera, pues no va a tener las habilidades para tomar estas decisiones. Se necesita el acompañamiento del resto de la gente. Aplicándolo en la gestión del recurso humano, hoy hemos visto aplicaciones, por ejemplo, que si yo hago el proceso de selección a través de hojas de vida en LinkedIn, yo puedo revisar el perfil que estoy colocando para el recurso humano, el perfil de requerimientos que tengo, quienes me responden a ese perfil, identificar si la persona luego en la evaluación de su desempeño al interior del negocio, con el perfil que yo absorbí la persona, con la que le hice el onboarding, me dio el resultado que yo esperaba. Si no me dio el resultado, ¿cómo ajusto mi perfil para seguir atrayendo talento con mejor perfil, de tal manera de que me permita cumplir mis objetivos? Esas tecnologías existen hoy, esas tecnologías se pueden analizar. ¿Qué es lo que sigue sucediendo? Seguimos trabajando en esquemas anteriores, donde somos muy buenos para inventarnos la idea, muy buenos para vender el proyecto, pero muy malos en la implementación. Entonces los proyectos se terminan por abandono, no porque se terminaron. Y cuando yo abandono un proyecto, la parte final, que para mí es la más importante, y es evaluar si tuve el resultado que esperaba con el producto de ese proyecto, nunca la hago. Entonces yo monto un sistema, por ejemplo, de CRM porque vamos a vender el 15% más. Resulta que no entrené la gente de mercadeo, nadie conoce ese esquema, no lo trabajé con la gente, no hice gestión del cambio, el proyecto no caminó, tiré la toalla y al final del día yo no supe si vendí más, si vendí menos, porque no lo medí.
Entonces, lo mismo pasa con estos proyectos en el área de talento humano. Necesitamos garantizar una forma de medir que las acciones que estemos tomando en la formación del desempeño de nuestras personas tengan ese resultado efectivo para nuestra compañía. Para una compañía puede ser muy útil el blockchain, para otra compañía tendrá que utilizar drones, otra compañía necesitará inteligencia artificial. Y ahí es donde se vuelve importante ese proceso de analizar la tecnología, primero, ¿qué hay? Segundo, ¿para qué la voy a utilizar? Y si ese para qué me sirve, ¿qué espero obtener de esa utilización? Pero ese último punto siempre se nos queda como en el aire, no lo definimos, porque nos da temor al fracaso. Y es algo que hoy, con la pandemia, hemos tenido que empezar a desarrollar. Primero, una confianza en nuestra gente. Va a trabajar Diana desde su casa, pues tengo que confiar de que ella va a hacer su trabajo porque no me queda de otra, me tocó. Y si nos ponemos en plata blanca, si lo hubiéramos querido hacer de gusto, pues no lo hubiéramos hecho tampoco. La ley de teletrabajo en Colombia, que ayudé a escribir una parte de ella con varios abogados, existe desde el 2008. Hoy estamos en el 2021 y no hay gente teletrabajando. Tanto así que el gobierno tuvo que inventarse otra ley para que este trabajo en casa, que no es lo mismo que teletrabajar, sea aceptado y la persona no pierda ni sus prestaciones, ni sus horas, etc. Pero tenemos una ley hace 14 años y lo que no hay tal vez es filosofía de gestión así. La pandemia sí nos ha ayudado a que nos tocó hacer muchas cosas que antes nos daban temor a hacer. Pero creamos confianza en la gente, identificamos cuáles personas realmente tienen esa capacidad adaptativa y cuáles no, porque es que no todo el mundo es igual, a cuáles personas nos toca ayudarle con ciertos elementos y cuáles no, y cada uno se maneja con botones distintos. Yo por eso admiro mucho a la gente de recursos humanos que saben identificar o deben saber identificar los botones que le mueven la motivación a cada uno, y a uno le sirve que le manden un detallito de torta de cumpleaños a su casa y a otro prefiere que lo manden de vacaciones 2 días con su señora. ¿Cómo manejar eso? Pues ya ustedes lo sabrán mejor que yo, pero la información está ahí disponible para eso. Bueno, ahí tocas también unos elementos muy importantes y es, sí, definitivamente la pandemia nos sacó, nosotros desde la consultoría y desde el tema humano lo hablamos, nos sacó como de esa zona de comodidad, de esa zona de confort, y digamos que llevó a las organizaciones a apalancarse tanto de tecnología como de empezar a desarrollar esas habilidades en los equipos de trabajo para poder, digamos que mantener el sistema funcionando desde la virtualidad. Y digamos que sí nos llevó a cosas que a veces eran, como lo mencionábamos ahora, impensables en las organizaciones. Era como sencillamente la organización, las puertas de la empresa se cierran y todos empezamos a trabajar desde la casa, desde lugares remotos. Digamos que la pandemia en Colombia aceleró ese proceso, pero realmente ya hay muchas organizaciones a nivel internacional donde uno lo que ve es que yo estoy trabajando hoy con una persona en Japón, el otro está en Taiwán, el otro está en Argentina, y no hay ningún problema y empezamos como a generar ese tipo de enlaces sin problema. Digamos que en Colombia nos llegó, no sé qué tan preparadas están o no las compañías para eso y cuántos paradigmas realmente habían alrededor, por ejemplo, de un tema como era el teletrabajo, pues el trabajo remoto y lo que tú mencionas, ya había una ley, pero no muchas organizaciones lo tenían, no lo tenían implementado para 1, máximo 2 días dentro de eso. Y obviamente traes otro elemento que es importante y es el perfil de las personas que van a trabajar de forma online, de forma virtual, también implica un foco importante del equipo de gestión humana y de los líderes de cada uno de esos equipos también en validar esos perfiles, o sea, qué capacidades tienen y qué capacidades tengo yo que desarrollar para poder ejercer su rol desde la virtualidad o incluso, a pesar de que ya muchas organizaciones se están volviendo, también sigue la figura de alternancia. Entonces, es apalancarnos muy bien y estar chequeando permanentemente cómo están nuestros equipos de trabajo. Y frente al otro tema que hablábamos es, bueno, cómo llega todo este tema de nuevas tecnologías a las áreas, en este caso hacia como un foco en gestión humana, digamos que también es un foco importante en bienestar, es porque finalmente las organizaciones al interior tenemos una cantidad de información, una cantidad de datos, que lo que dice finalmente ahora lo que nos da muchas respuestas a nuestras grandes inquietudes es una adecuada administración de los datos y es
cómo al interior de nuestras áreas de gestión humana, a partir de herramientas de analítica, por ejemplo, con la información que tenemos de los empleados, de toda esa data que vamos conociendo con ellos, la cantidad de estrategias y de cosas que podemos generar. Y tú lo tocabas ahora con los motivadores, es conocer un poquito más a nuestros equipos de trabajo y cómo podemos ir desarrollando esos talentos a partir de lo que conocemos y empezar a activar como todos esos motivadores que finalmente lo que van a ayudar también es como a ese bienestar y a esa permanencia de ellos dentro de las organizaciones. Entonces sí he venido escuchando con diferentes clientes que están pensando en tener equipos o personas de analítica, por ejemplo, como parte del equipo de gestión humana, precisamente moliendo, como se dice coloquialmente, moliendo toda esa información para poder tener, digamos que una mejor gestión, una gestión mucho más estratégica de sus equipos de trabajo. Y digamos que también lo estamos empezando a ver en otras áreas de la organización. Entonces uno ve equipos de analíticas en las áreas de abastecimiento, pues en logística en general, en áreas administrativas, o sea, no es solamente reservado al área de tecnología, ni es un proyecto que solo toca el área de tecnología, como tú lo decías, no es el de sistemas haciendo transformación digital, sino que realmente es toda una compañía que entra a ser parte de ese proyecto de transformación digital porque finalmente los está tocando a todos, ¿cierto? Digamos que ese es como el foco de la conversación, José, ¿cierto? Esos son como los elementos que entran en el tema de cuando una organización va a entrar en ese proceso de transformación digital. Estábamos hablando un poquito y vamos tocando ahí como la pandemia de lado y no me quiero quedar sin hacerte una pregunta y es, ¿tú cómo ves los escenarios post-pandemia? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Nos quedamos en virtualidad? ¿Nos quedamos en alternancia? Definitivamente volveremos a la presencialidad y es como si nada hubiera cambiado. ¿Cómo ves todos esos escenarios de cara a lo que has visto en las organizaciones, tanto afuera como en Colombia? Diana, yo creo que eso va a depender mucho de cada empresa. Entonces, si por ejemplo, yo soy una empresa que produzco papel higiénico, vendí un montón en la pandemia. Yo no sé la gente que hizo con todo ese montón de papel higiénico, pero las ventas se me multiplicaron por un montón enorme y me imagino que las ventas durante la pandemia o recién pasó el primer boom de la pandemia, pues se le bajaron enormemente porque pues ya la gente tenía suficiente papel higiénico, ¿verdad? Otras empresas como el restaurante de la esquina que tuvo que cerrar del todo, pues entonces fue un bloqueo en su negocio y se cerró del todo. La perspectiva para cada una de este tipo de empresas es distinta. Entonces, voy a citar algunos ejemplos que creo que nos ayudan a mirar un poco esto de una manera más didáctica. La empresa del papel higiénico, pues no cerró su planta ni cerró su producción, lo mismo que pasó con los laboratorios y lo que pasó, inclusive algunas empresas ni siquiera mandaron a la gente a su casa, montaron medidas de bioseguridad muy rápido y pudieron trabajar y continuar su trabajo gracias a Dios a ellos, teníamos medicamentos, comida, alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, esas empresas yo creo que siguieron trabajando, entre comillas, en su misma normalidad. ¿Qué se les dificultó un poco? Se les dificultó de pronto la proveeduría, se les dificultó algunos elementos que fueron ajustando rápidamente para no eliminar su flujo. Digamos que por lo menos en Colombia lo que más nos afectó fue el paro, más que la pandemia. El paro nos eliminó capacidad productiva y capacidad de empleo que ya estaba generada. Entonces afectó todavía más el paro que la misma pandemia, porque a la pandemia ya nos habíamos acomodado. ¿Qué sucedió con el proceso? Sucede una crisis como una pandemia, uno entra en un estado de shock, toma unas medidas urgentes y las medidas urgentes que tomamos, ¿cuáles fueron? Todo el mundo para su casa, conéctese todo el mundo desde su casa con las máquinas que tengan, porque en algunas casas había computadores mejores que los de la oficina, en otras era un computador para toda la casa, entonces estaba la señora, el señor que trabajan y los dos niños en su colegio haciendo tareas en el mismo aparato, entonces salga a buscar otros aparatos, mejore la conectividad de su casa, el de sistemas asustados por la seguridad, entonces monte una VPN para que no se me roben la información, o sea, todo eso lo desplegamos en 15 días. Sorprendentemente fuimos muy ágiles. Cuando normalmente uno cree que las empresas son paquidérmicas, respondimos muy ágilmente a estos requerimientos y en 1 o 2 semanas la gente estaba trabajando desde sus casas. Los restaurantes empezaron a vender a domicilio. Entonces utilizaron a Rappi. Crepes y Waffles puso a sus meseros a usar moto para repartir. O sea, nos adaptamos muy rápidamente. Eso nos hizo ver que tenemos una capacidad camaleonística impresionante. Cuando creíamos que la empresa era paquiderma, nos cambiamos muy rápido.
Luego viene una etapa de ver cómo nos vamos a preparar para ese futuro, y creo que ese es el momento en donde estamos, en donde dependiendo del tipo de empresa habrá tres variables. O vamos a llegar a una normalidad como la que teníamos antes de la pandemia, o vamos a tener una normalidad que es una proyección de esa normalidad que teníamos antes, o vamos a tener un brinco de ser una cosa completamente distinta. Yo no creo mucho que la de antes de la pandemia se vaya a dar por muchos factores, porque hemos visto unas bondades enormes de trabajar como estamos trabajando hoy. Hay unas reducciones de costos impresionantes. Las oficinas que antes tenía que tener espacio para 1000 personas, hoy se pueden reducir a trabajar con 200 y las otras 800 en su casa. O sea, hay unas bondades muy, muy grandes. La normalidad progresiva yo creo que va a ser la que mayor efecto va a tener, y es, por ejemplo, lo veíamos desde el punto de vista de la academia. Hace 15 años yo enseño virtualmente en la Universidad de Viña del Mar en Chile. Hace 15 años, con muy buenos resultados. Sin embargo, mis talleres, los que yo dictaba, fui muy reacio a ponerlos virtuales, por temor, porque no creía que iba a poder transmitir el conocimiento de la misma manera. La pandemia me obligó. Hoy dificulto mucho que vaya a volver a dictar un taller de manera presencial. ¿Por qué? Porque estamos aprovechando las bondades que la virtualidad nos da. Por ejemplo, hoy en un taller de transformación digital tengo gente desde México hasta Paraguay compartiendo en el mismo escenario, en esta misma pantalla, compartiendo experiencias de América Latina. Cuando que si hago el taller en Guayaquil, pues tengo solo guayaquileños compartiendo entre ellos y el aporte cultural no se da. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Convertir un montón de cosas, hacer un montón de trabajo adicional para garantizar que la promesa de valor de la transferencia de la metodología, porque el taller nuestro no es simplemente hablar carreta, sino que la apliquen, el 70% es cómo montamos herramientas digitales que les permitan llevar a cabo esto. Y se logró. Para sorpresa nuestra lo logramos, entonces funciona, pero hay que hacer muchos ajustes. Y la tercera normalidad, que es un cambio radical de hoy tener una venta de empanadas a mañana hacer tapas para volcanes, pues esa es una nueva normalidad forzada, pero muchos lo están haciendo. Tenemos una cantidad de negocios familiares que han surgido a raíz de la pandemia, que por grupos de WhatsApp que colombiano apoya a colombiano, y ya no es colombiano sino el de mi barrio. Entonces, ¿cuál es el de mi barrio que tiene huevos? ¿Cuál hace tortas? ¿Cuál hace tamales? ¿Cuál entrega la comida el fin de semana? ¿Dónde me los va a entregar? Y empezó a haber una economía informal enorme. Yo dudo mucho que una persona que estaba fuera de su casa, que tenía que dejar a sus hijos solos en la casa o para el colegio, lo que fuera, que hoy encontró una fuente de ingresos haciendo tamales en su casa, vendiéndolo el fin de semana en su tiempo, quiera volver a un trabajo normal de la oficina. Entonces, tenemos de todo, hay de todo. Y aquí lo que nos toca buscar desde el área de recursos humanos es cuáles van a ser esos nuevos botones que incentiven a las personas a volver a la oficina. Y les suelto una pregunta así suave. ¿Vamos a exigir que la persona que vuelva a la oficina esté vacunada? ¿Le vamos a obligar a que esté vacunado o puede venir sin vacunas? Tengo una persona muy cercana que trabaja en Johnson & Johnson, que pues Johnson & Johnson fabrica una de las vacunas, obligó a los funcionarios de su empresa que se vacunaran, el 14% de las empresas renunciaron, de la empresa que hace las vacunas. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra gente si yo no, será que los obligo? ¿Les exijo carnet de vacunación para volver? ¿Cuál es el incentivo para la persona a volver? Algunos nos decían, es que no me aguanto mis hijos en la casa todo el día, necesito donde ir a la oficina a trabajar. Otros nos decían, tengo el almuerzo y la comida garantizadas en el casino de la compañía, a mí me está saliendo muy costoso comer en mi casa, yo necesito volver al negocio. Son variables que uno no mira hasta que no habla uno con la gente. Por eso soy muy fanático de algo que nos dijo un mexicano cuando le preguntamos, ¿y yo cómo sé la gente que quiere? Nos dijo, pues pregúntale. O sea, esto es muy fácil, pregúntele. Entonces, en ese sentido, tenemos una cantidad de nuevos botones. ¿Será que si la persona la dejamos trabajando en la casa, le enviamos el almuerzo a la casa por cuenta de la compañía? No sé, no sé, cada empresa tendrá que mirar qué hace, porque hoy en día se lo pagaba en la compañía, obviamente el costo va a ser distinto, pero si eso es lo que hace volver y yo quiero reducir mis costos y quiero tener la productividad de la persona y para esa persona estar en su casa es muy chévere y es mucho más productiva, porque eso sí lo podemos medir. Hoy tenemos unos altos índices de productividad que no creíamos que se iban a lograr con la gente en su casa, pero lo hemos logrado, ¿sí? Ahora, ¿qué sí toca hacer? Nos toca ajustar un poco los horarios, nos toca ajustar un poco las horas,
En Francia hace 5 años existe la ley que prohíbe enviar mensajes por correo electrónico pasado el horario. Entonces, en Colombia ya se está tratando de trabajar en algo así. Si no se implementan esos elementos adicionales, va a ser muy difícil que esa nueva normalidad la podamos adoptar. Sí, es que viene y tocas un tema que es muy importante y es ese equilibrio entre vida personal y vida laboral, que digamos que ahorita cuando mencionabas el tema de productividad, todos estamos muy enfocados en que sí, efectivamente la virtualidad nos está volviendo más productivos, uno desde todos los costos que las organizaciones se pueden estar ahorrando en temas de infraestructura y demás. Hay un tema asociado de productividad también y es, bueno, ese tiempo de desplazamientos de las personas. También el movernos, no sé, el pasar de una reunión a otra también nos implicaba un tiempo y todo eso, digamos que se va sumando dentro de las horas realmente productivas que tienen las personas desde el hogar, que digamos que eso rompió el paradigma de que la gente desde la casa no era tan eficiente, ya se ha demostrado que sí, pero también digamos que hay un elemento que es importante con los equipos de trabajo, digamos que para quienes nos acompañan tanto desde gestión humana como quienes son líderes de otros procesos y es, hay que tener cuidado también porque buscando elevar esos niveles de productividad también podemos estar llevando a las personas a unos estados, digamos, de cansancio, de estrés, de agotamiento, que después se nos puede volver un efecto rebote porque entonces ya empezamos a ver casos de estrés importantes, ausencias, todo este tema de ausencia laboral, pues incapacidades y demás, que también hay que tener mucho cuidado. Entonces, muy buena la virtualidad, somos muy productivos desde la virtualidad, pero también hay que buscar ese equilibrio que es algo que traes, que es importante. Lo otro es cuando finalmente nosotros estamos hablando de como de esas tres realidades y cuando hablas de qué está pasando con las personas, también nos estamos encontrando como con esos escenarios. Hay gente que dice, yo definitivamente no quiero volver a la oficina, no quiero volver a tener ese ritmo. Hay otros que dicen, yo quiero estar en alternancia, qué rico 2, 3 días en la casa o 2, 3 días en la oficina y me siento cómodo trabajando de esa manera para no desconectarme. O hay otras personas que definitivamente dicen, no, yo quiero presencialidad porque necesito el espacio, necesito el contacto con el otro. Entonces es un desafío más en el que se encuentran las organizaciones en este momento con los equipos de trabajo, con el que hacer. Si bien la tecnología nos está acompañando para poder tener cualquiera de esos tres escenarios, no podemos perder de vista es cómo está el equipo, qué quiere cada uno de los miembros del equipo y sobre todo qué elementos vamos a utilizar si requerimos que las personas definitivamente vuelvan o en alternancia o en presencialidad digamos que por el rol que desempeñan dentro de las organizaciones. Entonces, un desafío más para los equipos de gestión humana y un desafío también para los equipos que se encargan del tema de bienestar y de acompañar a cada uno de los líderes desde los diferentes procesos para poder lograr esa transformación. Ahorita, José, me voy a ir a caminar por otro tema y es, bueno, hemos hablado de que las competencias, tanto para los líderes, igual para los equipos de trabajo, cuando tenemos todos estos cambios en modelos de negocio, cuando hablamos de todas estas herramientas, de todos estos procesos de transformación digital para las organizaciones, que definitivamente son un beneficio grande para ellas, digamos que viene un tema que es importante y es las competencias cognitivas y digamos que aquí quiero caminar por competencias cognitivas y quiero asociarlo a la academia, porque digamos que en las organizaciones también, ¿qué pasa? Que tenemos unos perfiles muy definidos con unas profesiones hay que ser ingeniero, hay que ser tecnólogo, hay que ser, ¿cierto? Con un perfil de cargo muy definido a nivel de educación, sumado también a la experiencia, pero ¿qué tanto todas estas tecnologías, que tanto como la evolución que han tenido las organizaciones, empieza también a cambiar el modelo de educación, porque finalmente a partir de esos cambios en los modelos educativos, pues las empresas también vamos adoptando esos modelos para poder ajustarlo a los perfiles de cargo que tenemos. Entonces te lo pregunto porque obviamente tú también estás en el rol de la educación, estás ahí como formador de personas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué va a pasar con la educación en el futuro? Esa pregunta es muy difícil, Diana, porque le cuento que si tuviera la respuesta me estaban pagando millones de dólares para que se la diera. Pero voy a tirarle un poquito lo que estamos viendo desde la academia que está sucediendo. Hay un elemento que no es nuevo,
es de hace muchos años, inclusive hay un video muy famoso en TED, de un profesor que sale y dice, ¿quién nos da a nosotros los profesores la verdad revelada para saber qué necesita un alumno nuestro luego de 5 años de estudiar para salir al trabajo? Si él está entrando a la universidad con un pensum que yo me inventé 5 años antes. Entonces, hoy nos damos cuenta, y la verdad es tan fuerte, que la persona sale de su carrera común y corriente, se gasta 5 años en el tema y termina teniendo que hacer una maestría o 2 especializaciones porque todavía no tiene lo que está esperando el trabajo. Y si uno revisa la malla curricular, los primeros 2 años o 3, sin riesgo mejor dicho, a riesgo de que no me vuelvan a llamar a ninguna universidad, son rellenos. Son rellenos. Entonces dice uno, venga, confiemos que la educación básica escolar es suficiente para que una persona pueda tener unos conocimientos específicos para un cargo específico. Ahora, ¿cuál es el reto que veo yo en la universidad? Tratar de establecer con el empresariado o con la parte de la empleabilidad cuáles son los pedacitos de ese rompecabezas que usted necesita para un cargo en recursos humanos. ¿Cuáles son los pedacitos que necesita para un operario de una máquina? ¿Cuáles son los pedacitos que necesita para un gerente de tecnología? ¿Cuáles son los pedacitos? Y armar esa malla curricular con módulos. Porque lo que sí nos ha enseñado esta virtualidad es que yo puedo tener pedacitos que compongo. Entonces, es no más que ustedes se metan en Udemy o en cualquier plataforma de estas de enseñanza virtual y encuentran mallas curriculares hechas por cargo, hechas por oficio. Así deberían estar nuestras universidades. Entonces, si yo quiero ser un analista de datos, ahora que tocamos el tema de inteligencia artificial, pues yo me entro a una plataforma de estas, escojo ser analista de datos y ahí me dice, estudie modelos matemáticos, estudie esto, y no le van a enseñar cálculo, ni le van a enseñar física cuántica, ni le van a enseñar química, no, eso no lo necesita es A, B y C. ¿Qué nos toca del otro lado? Revisar nuestras exigencias como empresariado para contratar una persona. Entre comillas, yo estoy vetado para contratar con el Estado porque mis títulos no los tengo homologados en Colombia. Entonces es muy curioso que yo les digo, para usted es más importante que un título mío de ingeniero electrónico de hace 40 años, que 40 años de experiencia comprobada que tengo trabajando en cosas que no tienen nada que ver con la electrónica. Yo no ejercí la ingeniería electrónica, además todo eso ya se me olvidó, ¿sí? Me sirvió como bases, pero nunca ejercí como ingeniero electrónico ni voy a firmar planos eléctricos. Entonces hay unas exigencias de cumplimiento que impiden que la experiencia sin cartón se pueda utilizar. Y hoy tenemos mucha gente con mucha experiencia sin cartón desperdiciada, que deberíamos poder simplemente arropar por unas competencias que tienen de experiencia de vida y aprovechar ese recurso. Estoy seguro que en muchas de las empresas, de las personas que nos acompañan, conocen ese zorro y llamamos el zorro a esa persona que es muy hábil en lo que hace, que puede que no tenga un cartón en eso específico que hace, pero a través de 15 años desarrolló una habilidad increíble para ser súper eficiente en lo que hace y él debería estar formando a los nuevos empleados en ese cargo, por ejemplo. Entonces sí, hay que hacer un cambio en la modularidad de lo que yo aprendo. Y es que sabes que en la medida en que te iba escuchando pensaba en un fenómeno que también está ahí, es un reto, también un desafío más dentro de las organizaciones y es como ese enlace entre las generaciones, las nuevas generaciones que llegan con, digamos que una manera de ver el mundo un poco diferente a otras generaciones. Y dentro de eso te preguntaba lo de la academia, porque también hay como bueno, yo no me atrevería a llamarlo que es una tendencia, pero sí se está empezando como a hacer algo de ruido y es cuando yo tomo la decisión de no me voy a ir a formar a una universidad, estar 5 años y con lo que tú decías de los primeros 2 años, es un tema muy de nivelación de todo esto, sino que muy enfocados y lo hemos visto como en personas que se especializan en ciertas tecnologías, en ciertos lenguajes de programación, en uso de unas herramientas se enfocan solamente en eso, esa es su formación, y digamos que a veces el reto para las organizaciones es, bueno, yo el perfil que tenía definido era que tenía que ser un ingeniero de sistemas, experto en bases de datos de no sé qué, por poner cualquier ejemplo, pero lo que me encuentro es una persona que no tiene un título de ingeniero, por ejemplo, pero tiene
el conocimiento completo sobre esa herramienta tecnológica que yo necesito dentro de mi organización para algo. Entonces creo que ahí también como organizaciones nos toca empezar a romper esos paradigmas. Yo creo que en las universidades en el mundo hay muchas inquietudes alrededor de eso. O sea, el tema está sobre la mesa, pues así lo he leído. Entonces creo que también las organizaciones tenemos que empezar a replantearnos un poco eso, el tema del perfil de cargo y empezar yo creo que a romper un poquito esas estructuras de perfiles, no desde las competencias que se requieren, eso es fundamental, pero posiblemente ese renglón de formación nos va a tocar empezar a reevaluarlo, así es como la mirada y digamos que a partir de lo que te escucho también. Ahí, tú has hablado en medio de la charla, de la conversación, ahorita mencionabas algo de la matriz, me imagino que es como el modelo que tú tienes establecido para planeación. Qué rico que nos contaras un poquito, que nos han estado preguntando en el chat por ese modelo, por esa matriz, cómo se lleva a cabo ese modelo, cómo entra a operar dentro de las organizaciones como el paso a paso. ¿Qué nos puedes contar ahí de esto? Ok, vamos a hacerlo sucinto porque esos son 16 horas de clase, entonces vamos a hacerlo cortito. Y en la universidad se vuelven 40 horas, ahí es donde voy yo un poquito, que tenemos unos rellenos, porque cuando lo hago con ingenieros son 16 horas y cuando es en la universidad por obligaciones del pensum de una maestría tienen que ser 40 horas, entonces para que nomás tengan, para hacer lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la intención? La intención es llevar a que la tecnología sirva de medio para el logro de los objetivos de la compañía. Entonces, en ese esquema yo tengo que analizar dos cosas. Yo tengo que analizar, la primera cosa es qué es lo que quiere la compañía y la segunda cosa es dónde estoy, pues, desde el punto de vista de tecnología. Y entiéndanme por sistema de tecnología el conjunto de personas, procesos y elementos o máquinas o fierros o como le quieran llamar, con los que proceso información. Entonces, en ese análisis de brechas se generan unos objetivos, se generan unas estrategias, se generan unos caminos que al implementarlo, que termina siendo la parte más importante, no el plan, sino la implementación, que al implementarlo me van a generar esos resultados. Hoy hemos visto, por ejemplo, que las empresas tuvieron mucho temor en volcarse a la famosa nube, a que todo estuviera puesto en alguna parte por allá, en no sabemos dónde, pero allá está. Y había unos temores reales a que la información de pronto se me la roban, etcétera, etcétera. Pero durante la pandemia nos tocó bajar esos niveles de riesgo, a tragarnos el sapo, como se dice vulgarmente, y irnos para la nube porque si no nos quebramos. Entonces, cuando ya empiezan a haber unos peligros mayores a que se me roben la información, pues yo me consiento a ello. Hoy estamos en un proceso de volver como a recoger. Ya hicimos un montón de cosas, disparamos como con una escopeta de regadera. Este es el momento de empezar a recoger un montón de iniciativas, de empezar a recoger un montón de ideas, de validar si con la tecnología que lo hicimos es la que nos permite escalar, hacer todo ese proceso. Y esa metodología lo que hace desde el punto de vista del negocio, de la empresa, de la organización, porque esto no solo para una empresa productiva, sino para universidades o inclusive empresas sin ánimos de lucro, ¿cómo logro que esa aplicación de la tecnología me genere el valor que yo espero de ello? Entonces lo que hace eso es precisamente hacer esa evaluación, traer en el entorno, verificar a quién le debo poner el cascabel, cuál es el gato que debe llevar el cascabel puesto. En procesos es muy complejo salirnos cuando le han tirado al señor o señora de sistemas toda la responsabilidad de lo que tiene que ver con la tecnología. Cuando yo me volteo y le digo a la persona de recursos humanos, venga, pero es que usted es la que tiene que cambiar el proceso de contratación. Yo como le digo, ¿cómo lo cambia? Usted, señora de recursos humanos o señor de recursos humanos, es el que tiene que modificar el perfil. Ya no haga unas entrevistas tan tiesas, más bien llévese a una persona, como ve uno a veces algunas publicidades de Budweiser que llevaron a un señor a un estadio por allá a mover, y esa era la entrevista que le estaban haciendo. Entonces, ¿cómo hacemos entrevistas menos cognitivas y más habilidades humanas? Porque la parte cognitiva, pues eso se hace con un examen, ¿sí? Y obviamente si yo voy a contratar a un ingeniero programador o voy a contratar, pues yo necesito saber qué sabe programar por lo menos, y ese examen se lo hago. Pero si ese ingeniero programador va a estar en la mesa de soporte, pues también necesito que tenga empatía, que sepa saber escuchar, que sepa saber atender el requerimiento del usuario y se lo resuelva. Eso solo lo mido en una entrevista específica para eso. Un examen de RPG no le va a dar esa alternativa. Entonces sí, hay muchos elementos que se pueden trabajar y esa herramienta nos permite a nosotros tener claro el dónde estoy, para dónde voy y cómo son los caminos que debo seguir para avanzar.
Hoy en día le incorporamos el tema de transformación digital para garantizar que los proyectos que estamos emprendiendo o son para mejorar mi producto o para mejorar el proceso o para mejorar la experiencia del cliente o para soportar un nuevo modelo de negocio. Hay un elemento que cuando te empiezo a escuchar, José, es muy importante, pues digamos que lo veo como en toda la conversación, y es hacernos esa pregunta del para qué. Y creo que a veces en las organizaciones vamos tan rápido en esta locura del día a día, del hacer, porque a veces nos perdemos en el hacer de la organización. Cada uno de nosotros tiene tanta tarea que nos perdemos de esas preguntas, no solo de esa mirada y de esa visión estratégica que siempre nos han dicho que debemos tener cada uno dentro de la organización. Los líderes tienen que tener una visión estratégica, pero a veces también es el preguntarnos el sentido, el para qué vamos a hacer lo que vamos a hacer, el para qué hacemos lo que hacemos. Y creo que en la medida en que logramos empezar a dar respuestas a esas preguntas, y esto arranca desde elementos tan importantes dentro de una organización como es el propósito, que era una de las cosas que abordábamos en nuestro primer encuentro, en nuestra primera conversación de valores, ese propósito de organización que nos va dando como un norte y obviamente que conecta ese propósito también de cada uno de nosotros como miembros, como partes de una organización. ¿Cuál es mi propósito con ese propósito de organización? Pero de esta misma manera, no es solamente conectado con lo humano y lo que somos como organización, sino cada que vamos a pensar en eso, necesitamos hacer un cambio en el modelo de negocios, vení, pero ¿para qué lo vamos a hacer? O vamos a empezar a un proceso de transformación digital, pero ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Y a dónde es que queremos llegar? O sea, ¿cuál es ese punto A del que yo estoy arrancando con cualquier proceso, con cualquier implementación que esté haciendo? ¿A dónde necesito llegar? Y evaluar muy bien qué me representa a mí este camino, porque me hacía mucho sentido cuando tú decías, a veces empezamos, todos digamos que se declara, tenemos muy claro el norte, pero llega un momento en el que los procesos se paran y ya, o sea, quedó hasta ahí, porque posiblemente no tenemos esos elementos tan importantes de tener unos KPI, de tener una disciplina frente al seguimiento que hacemos para poder asegurar que llegamos a ese punto B. Entonces ese ejercicio del para qué voy a hacer lo que voy a hacer, para qué voy a hablar de transformación digital en la compañía, si es el momento o no es el momento. Y ahí quería hacerte una pregunta antes de iniciar con las preguntas que tenemos en el chat, y es, ¿realmente una organización cómo empieza a explorar qué debe entrar en ese proceso de transformación digital? ¿Qué preguntas debe hacerse? ¿Cuál es como esa, yo diría que como ese botón rojo que se activa en la organización que me dice, debes entrar en transformación digital? Digamos que en un cambio en el modelo de negocio hay una serie de preguntas y digamos que alguna vez escuchaba de un profesor y decía, vea, si usted quiere saber cuál es el momento para hacer un cambio en el modelo de negocio, la pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿cuál es el negocio en el futuro que a usted posiblemente le va a cerrar su negocio? ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es eso que usted necesita? ¿Y qué tan lejos está? ¿En qué universo de tiempo está ese negocio? Esa disrupción, que es una palabra también que está muy ahora en las organizaciones, es ¿cuál es esa disrupción que posiblemente a usted le va a cerrar su negocio? Entonces piense en eso, y empezábamos a hablar de perspectiva y todo, hacia dónde voy, y eso me daba una meta. Si estaba en un horizonte de tiempo muy lejos, pues digamos que mi necesidad de hacer una transformación en mi modelo de negocio no era tan urgente, pero cuando voy a hacer transformación digital, ¿cuáles serían esas preguntas? Continúo con mi modelo de negocio, pero ¿cuándo entro en transformación digital y cuándo no? Porque también hay un tema que es importante ponerlo sobre la mesa, y es que no todas las organizaciones tienen en este momento, y más con lo que hemos venido viviendo en este último año, tienen la capacidad económica para montarse en este tema de transformación digital. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas y cuándo entender que es el momento o cuándo puedo aplazarlo un poco? Ok. Hay como 17 preguntas en lo que hiciste, Diana, entonces voy a preguntarlas todas en dos respuestas. Lo primero es esa premisa de que la tecnología es muy costosa, es un paradigma falso. Hoy en día yo puedo tener un sistema de trabajo colaborativo con todos mis empleados montando en Microsoft o en Google, con Teams o con Meet o como lo quiera manejar,
pagando $5 por persona al mes. Entonces, cuando antes yo tenía que pagar $700 por persona para tener un office instalado y $200 para, y no sé cuánta más plata por un montón de, no, hoy con $5 o $7, dependiendo pues de cómo lo contraten, etcétera, tiene un empleado enfrente de su máquina las herramientas tecnológicas que pudiera necesitar. Si le subimos elementos, yo puedo contratar hoy SAP o JD Edwards o cualquiera de estos ERPs enormes por $10, $15 por persona al mes. Antes yo tenía que pagar 2 o 3 millones de dólares para el montaje. ¿Qué nos obliga a eso? A dejar de ser tan pinchados y tan creídos que nosotros somos únicos en el mundo y por lo tanto una aplicación contable la tengo que hacer a mi manera. Resulta que es que la contabilidad es la contabilidad y es la contabilidad y por más creativos que nos pongamos, eso se rige por unos parámetros contables generalmente aceptados y pare de contar. Entonces, ya dejamos de ser tan exquisitos de que si una solución como SAP me ofrece 20 tipos de facturas, yo quiero el 21 porque necesito un pajarito volando en reversa. No, coja las que están. Entonces nos hemos dado cuenta que si quiero aprovechar la herramienta para eso, tengo que dejar de ser tan pinchado de creer que yo soy único. Si lo pudimos hacer en empresas como Carvajal y compañía en 140 países, creo que cualquiera de las empresas que nos está oyendo aquí también puede hacer el esfuerzo de sacrificar, a menos de que eso sea su ventaja competitiva, ¿sí? Entonces, la parte básica transaccional está disponible hoy a muy bajo costo. ¿En qué es que tengo que enfocarme yo? ¿Cuál es mi ventaja competitiva? ¿O cuál quiero que sea mi ventaja? ¿Por qué me van a comprar a mí y no al otro? ¿Qué es lo que yo ofrezco que me hace a mí distinto, que me permite a mí cobrar un poco más que el otro? ¿Y cómo tengo tecnología para sustentar esa promesa de valor, bien sea en mi producto o en mi proceso o en mi gente o en mi forma de atender al cliente? ¿En qué la invierto para asegurar y blindar un poco mi ventaja competitiva y hacerla que dure un poquito más? Y digo solo un poquito más porque cualquiera otro monta lo mismo que yo en 3 clics y me volvió a quitar la ventaja competitiva. Aquí es donde se vuelven importantes esos procesos de innovación, permitirnos el error, permitir equivocarnos ensayando, darnos chance de que tratemos y si no funcionó, borra y vuelve y empiece. Esa parte de tratar de ensayar y ver si funciona, que realmente solo lo podemos saber cuando lo pongamos en el mercado, porque estas cosas novedosas, o sea, cuando Apple sacó el iPhone, pues no existía el iPhone, no existían teléfonos móviles. Si le hubieran pedido a este señor de Apple que hiciera un estudio de mercado, le garantizo que el iPhone no sale. Entonces, cuando salió y se crea la necesidad, ahí es donde empezamos a innovar. ¿Qué sí tenemos que tener claro? ¿Cómo medimos una innovación para garantizar que no estamos botando la plata en una cosa que no va a dar resultado? Y ahí nos toca ser más honestos con el proceso. En resumen de todo esto, si nosotros avanzamos en la estabilización del negocio, ya tenemos hoy garantizados los recursos que nos permitan la supervivencia, que fue lo primero que hicimos durante la pandemia. Ahora, ¿cómo vamos a explotar el crecimiento cuando ya entremos en esa nueva normalidad que todavía no sabemos cuál va a ser? Creo que estamos muy cerquita. Ver gente en Lollapalooza en Estados Unidos, 250,000 personas sin máscaras y sin protección, ver la final de la NBA con un tarrado de gente afuera sin protegerse y los gringos campantes, claro, se les están llenando los hospitales otra vez. Y nosotros estamos entrando en unas cifras de contagio muy bajita con el temor de que la gente salga de rumba ahora otra vez y volvamos otra vez a subir a los picos. Pero esa nueva normalidad llegará tarde que temprano. Lo que tenemos es que estar listos para explosionar esa ventaja competitiva. Sí es importante el para qué, porque el factor wow no puede ser la razón por la cual montemos una nueva tecnología. El costo monetario no es alto, pero el riesgo empresarial es enorme si no le pegamos a lo que le queremos pegar. Bueno, aquí hay voy a empezar como a revisar un poquito las preguntas que nos han hecho José Camilo, porque ya estamos a 10 minuticos de finalizar el conversatorio, entonces para que no nos vayamos con preguntas. Hay una que me hacen acá, dice, el problema de transformación digital es de capacidades y apropiación. De los dos. De los dos. El tema de la apropiación, salieron unos memes muy chistosos cuando empezó la pandemia que decía, ¿quién impulsó la transformación digital en su negocio? ¿El gerente de sistemas o la pandemia? Y todo el mundo obviamente llenaba que la pandemia. Entonces,
la obligación a esta apropiación nos ha llevado a tener hoy un montón de tecnología más que lo que teníamos antes de la pandemia. El hecho de hacer conferencias virtuales, por ejemplo, el hecho de tener tableros para hacer votaciones como el Menti, el hecho de utilizar herramientas como Kahoot para hacer evaluación, o sea, tenemos un montón de herramientas adicionales. Ahora, ya la apropiamos porque nos tocó y ahí está. Ahora, ¿cómo la utilizamos para mejorar lo que estamos haciendo? Ahí es donde creo yo tenemos un reto enorme. Perfecto. Bueno, tenemos otra pregunta y es, ¿cómo hacer que la alta dirección vea el PETI, pues el Plan Estratégico de Tecnología de la Información, como una estrategia para lograr los objetivos del plan estratégico de la organización? Esa es como la pregunta del millón, pero vamos a hacerlo sencillo. Creo que las empresas hoy se están dando cuenta que tienen un montón de ideas desperdigadas por cuenta de que la pandemia nos obligó a trabajar así. Como lo estamos viendo hoy, es momento de sentarnos, recoger todas estas iniciativas, ajustar los parámetros de seguridad, ajustar los parámetros de confiabilidad, porque nos relajamos mucho en ese entorno, porque si no nos hubiéramos relajado no habíamos podido hacer lo que hicimos, pero hoy es momento de empezar a recoger, hoy es momento de garantizar que la conectividad realmente está segura, hoy es momento de empezar a verificar que la información que estamos recolectando es certera, hoy es momento de sentarnos a eso. Y el plan estratégico precisamente lo que permite es poner todo esto en orden, ponerle un orden de priorización a los proyectos con base en el impacto en el objetivo del negocio y empezar a solidificar mi posición actual. Ahora, en algunas empresas es obligatorio. Entonces, las empresas que están vigiladas por la Superintendencia de Sociedades o la Superintendencia Financiera les obligan a tener un PETI. Entonces, ¿qué es lo curioso? Muchos lo hacen por ese requerimiento obligatorio, como cuando uno buscaba un certificado de ISO 9000 de calidad y apenas le daban el certificado, se les olvidaba todo. Aquí la idea es que se haga y se implemente. Por eso hicimos mucho énfasis nosotros cuando estuvimos escribiendo esto y en la cátedra que damos es cómo garantizamos la implementación. Porque es que hacer el plan para ponerlo en un anaquel, coja cualquier libro, escríbale PETI en el lomo y vuélvalo a guardar allí. Un cliente nos dijo una vez, otra planeación más, ahí tenemos 10 libros de planeación, ¿usted cómo me garantiza que esto sí se va a hacer? Entonces hay que salir un poquito de ese paradigma de que planear es botar corriente y no hacer. Aquí planear es ejecutar las estrategias que yo defina. Muchos de los planes estratégicos de las compañías se quedan en objetivos, no definen las estrategias. Y sin definir la estrategia es muy difícil implementarlo. Claro, finalmente a partir de la estrategia van los cómo, esos son los cómo, entonces sin una estrategia no pasa absolutamente nada. Y digamos que le digo eso que estás diciendo nuevamente al para qué, o sea, para qué sentido tiene lo que voy a hacer, a dónde quiero llegar, y digamos que de esa manera uno puede ir también asegurando, como desde el hacer puede ir asegurando efectivamente que se logre el resultado. Bueno, hay otra pregunta, José, y es desde tu visión, ¿cuál es el rol o mejor la estrategia desde la educación superior en cuanto a estos entornos VUCA? Pues yo creería que en la medida en que podamos modularizar el conocimiento y granularlo con la mayor granularidad, me disculpan el uso ahí de la palabra, pero entre más granulado esté el conocimiento, entre yo pueda hacer módulos, pongamos que sean módulos de 2 horas, y yo pueda armar los módulos que se necesitan cada vez que alguna de estas variables me cambie en el objetivo, pues yo puedo decirle, venga, usted ya no necesita ver cálculo 3, sino cálculo 5, haga cálculo 5 nomás, el 3 no, y súmele matemáticas y réstele física y agréguele capacidad de escucha. Entonces le armo el plan específico para esa persona. En la medida en que yo pueda modularme así, creo yo que tendremos una posibilidad de ser flexibles y ágiles ante el cambio en las variables del VUCA. ¿Qué nos toca quitar al otro lado? Esa exigencia de que para tener un cartón A o B o C, tiene que tener un montón de A, B, C, D, E, 27 cursos que tuvo que haber visto, de los cuales puede que 10 no le sirvan para nada. Entonces, hay que tratar de modularizar lo que más se pueda. Ahora, con la virtualidad me permite a mí que el costo que yo tenía antes de un aula para 20 personas en un edificio físico, pues ya no lo tengo que distribuir en 20 alumnos virtuales. La virtualidad no me cuesta. Okay. Bueno, hay otra pregunta que está más asociada bueno, hay una que ya hablamos de las etapas para iniciar el proceso de transformación digital. Hay otra que dice, ¿se puede decir que la productividad de las compañías está relacionada con los costos que se economizaron al cerrar las oficinas? Y cómo ajustar los gastos que se incrementaron en el hogar con el trabajo en casa.
que está muy enfocado a esos ahorros desde el trabajo en casa. ¿Cómo está realmente, cómo has visto tú el tema de los costos en las organizaciones, esa disminución? A ver, los costos sí se redujeron en las empresas enormemente desde el punto de vista de que la necesidad de espacio físico que tengo hoy en la empresa es mucho menor. Pero podemos hacer un símil con las universidades. Si las universidades tenían 5 edificios con 200 salones, pues ellos tienen que seguir manteniendo los 5 edificios con los 200 salones porque eso no, pues hay que seguir pagando los créditos con los cuales lo construyeron. Entonces, por eso la gente se quejaba que no me baja la matrícula. Hay unos costos que están ahí detrás. Si avanzamos un poquito en el tiempo, que creo yo que deberían estar pensando las empresas, ¿cómo subsidio a mi empleado para que el gasto que él tiene en cuanto a tecnología, escritorio, una buena silla, un espacio para trabajar, le permitan trabajar cómodamente desde sus casas? Pero hay que tener muy en cuenta que no todo el mundo tiene la capacidad de tener un espacio de trabajo en su casa. A muchas personas se les perdió la mesa del comedor. Entonces, en la mesa de comedor están los 2 computadores de los hijos, el de la señora y el de la señora, 4 computadores, y están comiendo enfrente del televisor en un plato, en una bandeja. Entonces, es muy complejo el esquema, es bastante difícil, pero sí se puede llegar un poco a verificar que las condiciones de trabajo en casa sean similares a las que pudiera tener en la oficina. Que pueda esa persona separar su tiempo de trabajo en casa del tiempo de oficina. Entonces, también hay que respetar esas horas. Ahora hablábamos un poco de las reuniones virtuales que nos han llevado a ser mucho más puntuales que lo que éramos antes, porque la reunión, si a nosotros no acabamos ahora a las 12, a alguien le toca salir para otra reunión a las 12 y se tiene que ir y apague y se va, ¿sí? En otros casos, prenden la pantalla y se ponen a ver el partido de la Champions, que también es algo chévere. O se conectan a las 2 reuniones, bajo la teoría de que somos multitarea, también pasa. Bueno, hay una pregunta, esto va más asociado al tema de liderazgo, la dejé pues como para el final, y dice, hay personas que son malos jefes, líderes que agreden al personal y son los que más defienden por la posición. Por retener a un jefe renuncian 50 empleadas. Hay que despedirlo porque no aporta a la organización. ¿Cómo manejar estas situaciones reales de las empresas? Digamos, José, que aquí vamos a tomar el atrevimiento de responder. Digamos que cuando uno entra y encuentra estas preguntas frente a estos líderes, digamos que aquí hay varias conversaciones. O sea, uno es, yo la primera pregunta que haría es, ¿cuál es la cultura de esa organización? Porque dependiendo de la cultura de esa organización, digamos que pueden permitirse o no este tipo de comportamientos. Entonces, creo que todo parte desde ahí. Lo segundo es qué tan visible se puede hacer el tema dentro de la organización a nivel del equipo directivo y como qué acciones se han hecho ahí. Digamos que esta es una pregunta que es muy amplia, que tiene demasiados elementos para poderle dar una respuesta, pero digamos que yo me quedaría con cuál es la cultura de esa organización que permite este tipo de situaciones y cómo podría acompañarse una mejora en ese aspecto a partir de unas conversaciones importantes que se den. El segundo elemento, como para dar una respuesta, pero vuelvo y digamos que ofrezco disculpas porque esto es una pregunta muy amplia, es cómo está la valentía gerencial para poder ir y asumir esas conversaciones difíciles con la alta gerencia y poder poner sobre la mesa este tema. Y esa valentía gerencial es la que me permite decir, esto es lo que está pasando, este es el fenómeno que tenemos con este líder, y poder hacer un análisis. Si esta pregunta me la hacen desde el área de gestión humana, donde está el equipo de gestión humana con digamos que con esta situación o con este desafío frente a este líder, creo que hay que hacer una revisión también, qué es lo que está generando ese comportamiento en el líder, qué acciones o incluso qué lineamientos tiene el líder que se está comportando de esa manera. Creo que desde ahí hay que enrutarlo, desde cuál es la cultura de la organización que lo permite y si necesitamos hacer algo ahí. Lo segundo es cómo está la valentía gerencial para que el equipo sea capaz de poner sobre la mesa en otras instancias lo que está pasando con el líder y también revisar la gestión humana, qué es exactamente lo que está llevando a ese líder a actuar como creo que bueno, en aras de que no nos pase, José, de que se nos conecten a 2 reuniones al mismo tiempo, de que se tengan que ir antes de que demos por finalizada la reunión, vamos entonces a cumplir nuestra promesa. Entre las personas que participaron en el chat con preguntas, vamos a hacer la rifa de los 3 libros. Como les decía al principio, estos 3 libros son virtuales.
Entonces, Angie, si nos ayudas, la idea es que Angie va a colocarle un número a cada uno de los nombres de las personas y Estefanía nos va a ayudar diciéndonos un número de quiénes son las 3 personas que se ganan los libros. Entonces, Angie y Estefanía, si nos ayuda. Muy bien, Diana. Angie, Entonces ¿hasta qué número? tenemos 10 personas que participaron por el chat. Entonces regálame 3 numeritos. El 3, el 7 y el 9. 3, 7 y 9, listo. Entonces tenemos a Aristarco Inestrosa. Estará por aquí todavía. El 7, María Isabel. Y el 9 aparece como R. Darío García. Bueno, R. Darío, listo. Bueno, la idea es que nosotros tenemos, ¿cierto, Stephanie? Tenemos los correos electrónicos de ellos y toda la información para podérselos hacer llegar, ¿cierto? Entonces ya claro que nosotros ya coordinamos con José Camilo para poderles enviar la información. Bueno, José Camilo, mil gracias por aceptar esta invitación. Creo que nos entregaste muchísimas herramientas y digamos que nos abriste muchísimo la perspectiva frente a todos estos temas que están pues tan de moda, digámoslo así, algunos y definitivamente unos que llegaron para quedarse dentro de las organizaciones y también obviamente quedamos, creo que con muchas inquietudes y muchos desafíos frente a todo esto. Entonces, darte las gracias por este espacio, por la generosidad tuya en compartir toda esa experiencia y ese conocimiento. De parte de Circular también, muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio, los seguimos esperando para que nos acompañen en estas conversaciones de valor. Siguen unas también con unos temas súper interesantes y en las que esperamos poder contar con ustedes. Entonces, bueno, Stephanie, si nos ayudas cerrando este espacio. Claro que sí, Diana. A ti, a José, muchas gracias. José, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer escucharte, es un placer que nos compartas todo ese conocimiento, esa experiencia que tienes. Yo me voy, mejor dicho, muy agradecida con todos. Espero que haya sido de mucha utilidad este espacio. También quiero ratificarles que nosotros les enviamos a través del correo electrónico la grabación de este espacio, que ya me han estado preguntando también al correo y al chat. Entonces, para que sepan que la próxima semana, más o menos lunes o martes, estamos enviándoles la grabación a todos los participantes. Muchas gracias. Diana y José. Gracias, feliz día para todos. Que estén muy bien. Gracias.